Hola, hoy en Status les presentaremos el libro Ilustración de las Familias en México, publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales, encabezado por Heriberto López Romo. Veamos. Mira, este libro es un libro realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales, que surge pues del equipo de investigación que trabaja en distintas áreas, en buscar mejores contenidos, en ayudar a las marcas, en ayudar a la comunicación. Y pues a través de toda nuestra experiencia de investigación de ya casi 15 años dentro del instituto y muchos más antes del instituto, pues siempre hemos ido pensando o pensamos que la familia es una de las variables claves para entender qué pasa con el país y qué pasa con todo el consumo. Lo que buscamos fue qué concepto teórico es muy importante y relevante, no solamente para la mercadotecnia, para el entretenimiento, para la publicidad, para la sociología, sino para el ser humano mismo, ¿sí? ¿Cuál es? Pues la familia, y al mismo tiempo teníamos las dos posibilidades, conocer más a la persona en su entorno familiar, pero también avanzar en el conocimiento que se tiene de variables que son importantes, como el nivel socioeconómico y la otra variable más de tipo psicológico y social, que es la familia. Nosotros, como parte del posicionamiento del instituto, tratamos de entender y de generar historias a partir de los mismos deseos y necesidades. Entonces requerimos, por lo tanto, entender a la familia. Hay que investigarla. Si bien sí había información cualitativa de la familia, no había el dato, no había la ponderación exacta de esta diversidad de familias. Cuando ya pensamos en tenemos que hacer algo, entonces empezamos a consultar la información que nos ayude a poder tipificar o a darle forma a esta categorización o a esta tipología. Y el grupo pues se concentra básicamente en 3 personas, que somos los que coordinamos el texto, que son Marisela Rodríguez, Marisa Hernández y yo, pero con el apoyo de toda la infraestructura de investigación del instituto. Empezamos a generar el marco teórico, la idea se empezó a transformar. Vamos a hacer un libro de familia, pero primero tratamos de hacerlo desde una parte más teórica, se transformó, vamos a hacerlo con datos estadísticos, se transformó, estadísticos y más en la parte de interpretación cualitativa, y a partir de ahí fue cuando ya nos empezamos a derivar a lo que actualmente es el libro. Nosotros no hicimos el levantamiento casa por casa de las personas, sino nosotros tomamos la base de la encuesta de ingreso-gasto que levanta el INEGI en todo el país. Entonces se cuenta con la representatividad absoluta, y el INEGI lo que hace es hacer la encuesta, pregunta a todas las poblaciones y hace la encuesta, ¿sí? Entonces genera bases a partir de eso. Lo que nosotros hacemos con esa base es empezar a segmentar los grupos, ¿sí? Entonces por eso es un estudio importante, es a nivel nacional, porque parte de esa base que ya es nacional y que es confiable. Hoy tú entras a la página de INEGI y encuentras la información que quieras, prácticamente la que quieras, pero todavía no la sabemos analizar y explotar. Entonces la INEGI nos está dando la posibilidad de retomar la información, retrabajarla con nuestras categorías o nuestras formas de ver, que es absolutamente posible, y promoverla a través de imágenes. Lo que hace el INEGI es un censo, o sea, no hay posibilidades que se te escape alguien o que haya sesgo en el muestreo o incluso en cómo se están tomando los datos. Entonces, eso, tomar una base pública, también te da garantía de confiabilidad, porque si no, sí pudiera ser cuestionable. ¿A cuántas personas, de qué parte eran? ¿Cómo lo saben? ¿Cuál es tu universo? ¿Cómo muestreaste? A lo mejor se te escaparon algunos de, por ejemplo, de hogares del mismo sexo, o a lo mejor está sobrerepresentando alguno por el tipo de muestreo. En este caso no puede ser eso. A nosotros nos da mucho gusto poderle hacer un reconocimiento a una persona que por tanto tiempo ha hecho contribuciones tan importantes a la industria de la comunicación. Y qué mejor que un recinto como este escenario, como este museo de antropología, como el Torres Bodet, para reconocer al maestro de los maestros de la industria de la comunicación, a don Armando Villaseñor. Este reconocimiento es no solamente para mí, sino para todos los que nos dedicamos a esta actividad
y que sabemos lo difícil que es mantenernos, y tú bien lo sabes, Alejandro. Me dio muchísimo gusto enterarme, recibir la invitación, porque definitivamente es una de las personas que yo admiro mucho dentro del medio periodístico. Yo estoy felicísima de poderlo acompañar. Realmente Armando Villaseñor ha hecho una aportación valiosísima, más bien invaluable a la industria publicitaria. Tantos amigos que tenemos ahorita que venimos por gusto, venimos a felicitarlo, a abrazarlo y decirle, Señor, qué bueno que estás aquí con nosotros y que tengas muchos años más de éxito. Yo creo que un homenaje de esta naturaleza, sobre todo hecho por el Consejo de la Comunicación, lo tiene más que merecido, ¿no? Yo creo que lo más importante es que en la vida dice que cosechas lo que siembras, ¿no? Entonces yo creo que he sembrado muchas amistades y muchos cariños y aquí se ven reflejados. Yo empecé en esto de la comunicación de manera muy empírica y él me fue guiando, y hoy por hoy dice que yo soy la antítesis de las relaciones públicas. Lo amo, lo adoro, felicidades Armando, muy merecido reconocimiento. Uno de los decanos que ha escrito y ha descrito a la industria en su justo valor, o sea, sin hacer juicios alarmistas ni pesimistas. Creo que ha sido muy objetivo en ese sentido y que ha ayudado mucho a la industria. Yo creo que es un gran detalle y debemos de apoyar a nuestra propia industria dándole este reconocimiento a estas personas. Y más que él es un escritor, ¿no? Pues gracias a ustedes por estar aquí presentes, y la verdad te agradezco a ti todo esto y sobre todo pues agradecer al Consejo de la Comunicación, que yo creo que es el organismo más importante en esta industria, ¿no? Continuamos en Estatus, hablando de la ilustración de las familias en México. Lo que nosotros hicimos es hacer una revisión teórica y conceptualizar los diferentes tipos de familias, ¿sí? Entonces sí revisamos la literatura que existe no solo en México, en el mundo. En España hay mucho sobre diversidad también. Y al conocer las diferentes teorías, las diferentes posturas, lo que hacemos es hacer una clasificación teórica. A partir de la clasificación teórica, que sabemos que ya existen los grupos, entonces lo que hacemos es empezar a jugar con los datos que existen en las bases del INEGI. Entonces empezamos a jugar, nosotros partimos de quién es el jefe de familia, y de ahí empezamos a ver, ¿vive con su pareja o no vive con su pareja? Si no vive con su pareja, se va a un grupo. Si vive con su pareja, puede tomar muchas gamas, y vamos partiendo las bases y vamos dividiendo hasta formar y así sacamos el peso de los diferentes tipos de familia. Este es un proceso pues largo, es un proceso justo. Creo que el mayor valor de la investigación es poder realizar una síntesis de esta naturaleza. Una síntesis en la cual de un cúmulo de datos, de bases de información, puedes sintetizar un insight, puedes sintetizar algo, y creo que lo que sigue es eso, como lo traduces en imágenes. Finalmente rompe el paradigma de la clasificación de las familias. Finalmente ya no es únicamente poder clasificar a la familia con lazos consanguíneos o parentales. Ahora ya proviene de una clasificación más amplia, que justo es donde se hace el link con niveles socioeconómicos, el nivel de bienestar de la familia, los lazos consanguíneos, y finalmente a partir de ahí se empieza a derivar esto de esta metodología y la clasificación misma, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue dividir a la familia tradicional en dos, ¿sí? Porque creemos que hay grandes diferencias. Es a la familia tradicional llamada mamá, papá e hijos, la dividimos mamá, papá y niños, y después otra parte con los adolescentes.
¿Por qué lo hacemos? Porque las dinámicas de las familias sí son muy distintas cuando hay niños y lo vemos después que analizamos los datos tanto de bienestar como de tanto de ingreso como de gastos, cuánto dinero reciben y cómo los gastan, empiezan a haber diferencias importantes. A pesar de que la estructura es la tradicional, papá con hijos, sí se hacen diferencias. Cuando la familia está iniciando, que cuando la familia lleva en nivel medio, por ejemplo, en las familias con niños, ahí lo que vemos es que son las que tienen gastan menos en vivienda, son los que ahorran menos y también son los que tienen menos tecnología extra no dedicada a los niños y son los que más gastan en educación. Y en la familia ya variando ya las familias de los adolescentes ya se va compensando. Las familias que se dan más en los niveles altos son las familias con jóvenes y las familias extensas. ¿Por qué? Porque en la medida que los hijos crecen, en la mayor parte de las familias en México, los hijos contribuyen a la casa y hay mayor bienestar. Lo mismo en las familias corresidentes, las familias extensas. Las familias extensas, cuando vienen otros miembros, contribuyen. Yo creo que es un mito que la familia mexicana sea una familia solidaria. Lo que estamos viendo ahora es que los padres se quedan a vivir solos y se muere uno de ellos y se queda solo. Por eso, las dos familias que se dan más en los niveles más bajos son el nido vacío y la unipersonal. Las familias que se dan más en los niveles medios son las familias emergentes, las nuevas familias mexicanas. ¿Por qué? Porque las familias de los niveles altos y niveles bajos suelen ser menos tolerantes a la diversidad. Entonces, las tres familias, la familia reconstituida, es decir, la que se forma a partir del divorcio, está mucho en los niveles medios. La pareja del mismo sexo se da mucho en los niveles medios y la tercera familia que se da también mucho en los niveles medios es el padre soltero, que aunque todavía es pequeña, está creciendo mucho en los niveles medios. Esta investigación fue sensacional porque hay una armonía entre lo que está escrito y lo que está visualmente plasmado a través de esta fotografía. Se nota claramente que las personas que participan, como obviamente ya sabemos, estos tres genios que tengo 12 años de conocerlos, que hicieron un trabajo de investigación, pero consciente que fuera realmente fácil de leer, fácil de entender. La primera herramienta que es importante es esta tipología de las propias familias. Y por ejemplo, reconocer las familias que son parejas del mismo sexo, hombres o mujeres, monoparentales de papá o de mamá. Algo que me gusta que incluyan es las familias, que en realidad yo nunca lo hubiera considerado familia, ¿no? Pero la gente que vive sola, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo creo que ya esa tipología me parece que es una herramienta importantísima, porque sí te da patrones de consumo y de comportamiento, sin duda. Recuerda que para nosotros son muy importantes sus comentarios. Por favor, sigan participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook y síganos en Twitter, @StatusTV. Continuamos. La ilustración es la metodología que justo trata de darle forma, vida, alma, emoción a los números, a los datos fríos. Entonces, ilustración es este proceso por el cual buscamos una manera coloquial, sencilla, que se pueda entender el número. A esta metodología le llamamos la metodología de la ilustración. El perfil de un fotógrafo que necesitamos era un fotógrafo documental. Alguien que no nada más se dedica a lo mejor a hacer eventos, que todos lo hacemos para vivir, pero alguien que sepa que para sacar un tema fotográfico necesita investigar, necesita leer, necesita informarse y meterse de lleno al tema. Ese era el perfil inicial. Hicimos una convocatoria nacional, nos enviaron portafolios, currículums
y luego hicimos, dentro de esa selección, sacamos unos cuantos y les pusimos una prueba. Envíanos 3 fotos de familia para la parte estética del libro. Nosotros les dimos a los fotógrafos la tarea de que ellos solos buscaran a sus familias y ellos solos convencieran a las personas, solo con la forma en cómo les conceptualizamos el tipo de familia, los lanzamos a buscar a sus familias. En algunas ciudades un fotógrafo no pudo solo, entonces pidió ayuda, porque es muy difícil encontrar los tipos de familia. Entonces, por eso, para mí la labor de los fotógrafos es de verdad muy, muy importante, porque ellos ni siquiera conocían el dato duro. Dejarlos que fluyera su creatividad, ponerles muy pocas reglas técnicas fue algo que yo desde el principio le comenté a los 3 autores que sería bueno no hacer. Tenían 3 reglas, que era tener una buena resolución, fotografías a color y que fueran horizontales. Todo lo demás era libre a su elección. Creo que eso les hizo transmitir de una mejor manera estética. Pero sí, definitivamente hacer una parte teórica súper fuerte y súper firme con ellos, que tuvieran que ellos que estudiar para poder entender desde el punto de vista de investigación lo que ellos tenían que hacer con el arte y con la fotografía documental. Yo creo que es parte del concepto. Hablar justo de la diversidad de familia te habla de la diversidad que puedan tener de las historias. Y estas historias también te las pueden proyectar los 11 fotógrafos. Tener solamente un fotógrafo únicamente te podría hablar de una sola perspectiva, de una sola visión, de una sola forma de entender a la familia. Tener a 11 te da la riqueza misma que vemos en el libro. La selección tuvo muchas etapas. La cuestión de la diferencia de este libro es que con niveles socioeconómicos, primero tuvimos todas las fotos y después dijimos, hay que hacer un libro con esto. Aquí ya íbamos al libro, entonces al parejo de que yo iba recibiendo las fotografías y yo misma iba tomando mis fotos, íbamos revisando lo que había y íbamos haciendo una selección. Lo hice yo primero y luego llenamos un cuarto de fotografías con los 3 autores y nuestra editora y básicamente escogimos qué nos gustaba y qué aplicaba en la investigación, que era súper importante. Porque hay fotos muy bonitas que se tuvieron que quedar fuera porque solo había un integrante de la familia. Necesitábamos que estuvieran todos y se notara la familia y además fuera una buena fotografía. Entonces ahí entrábamos todos, entraba la editora, entraba yo como editora fotográfica y entraban los 3 autores que podían constatar que el tema estaba ilustrado. Después de eso, de esa preselección, ya seleccioné yo a manera de libro y con el diseño editorial, con la editora al lado, seleccionamos cómo iban, cuáles iban y cuáles no. Si yo me voy solo a los datos, bueno, los datos son interesantes, es decir, hay más familias de un tipo que de otra, es decir, los datos como tal son interesantes, pero los datos no me dan tanto la diferencia, porque en realidad pues más o menos consumimos lo mismo, en diferentes grados tal vez, ¿no? Pero más o menos consumimos lo mismo, más o menos gastamos nuestro dinero en los mismos rubros, ¿no? Tal vez unos más, otros menos, pero no son rubros tan diferentes. Entonces, si yo solo me quedo con los datos, en realidad no me da la variedad de la estampa que sí me dan las fotografías. Sí debo decirte que ya que lo terminé de ver y de leer y de estudiar y demás, me hacen falta los audios. Me encantaría escuchar a la gente que está ahí. Entonces, de pronto, el libro es un espejo. Y es un espejo que rompe, seguramente para muchas personas, con muchos mitos, para otras no tanto, pero el solo hecho de decirte, fíjate que en México ya no existe esa única familia que todos teníamos idealizada, sino de pronto te digan, oye, hay 11 familias en México y míralas cómo están. En ese instante te vas a ver reflejado ahí. Y lo que es más interesante es que cada persona, a lo largo de su vida, puede pertenecer a distintos tipos de familia, de esas 11 familias, porque no es un asunto que es algo dinámico, no está quieto el asunto. Y eso nos lo deja ver el libro. Esto es un trabajo científico. Y cuando hablo de un trabajo científico, hablo que hay una metodología que sigue pasos que la convierten en ciencia. Es decir, son buenas ideas, porque todo surge de buenas ideas y de talento, pero que son contrastadas con la realidad a través de los procedimientos metodológicos, encuestas, observaciones antropológicas, consulta de las bases de datos que hacen registro de qué es el país. Continuamos en Estatus hablando del libro La ilustración de las familias en México.
El objetivo del libro es primero proporcionar información para comprender mejor la realidad, pero claro que tenemos públicos muy específicos. En principio queremos ayudar al mundo de la mercadotecnia que toma decisiones para hacer mejores productos, para hacer mejores marcas, para que entendamos la nueva realidad mexicana. El poder entender a la diversidad de familias te puede proyectar las necesidades, los deseos y generar una estrategia de comunicación, un producto específico y poderlo hacer de manera más asertiva, el poderle llegar a cada una de estas familias. El libro es un libro de cabecera para cualquiera que tenga un contacto con la sociedad. A cualquier persona que tenga una interacción con la sociedad, especialmente los publicistas, especialmente los políticos, especialmente los creativos y los mercadólogos, por supuesto los anunciantes. Ellos tienen que tener el libro, tienen que tener, pero no allá arriba, no, allá al lado para que en cualquier momento lo puedan sacar y decir, a ver cómo está aquí esta familia, qué hacen o qué no hacen, porque además es lo que es muy importante decir, el libro está lleno de datos. Este libro me parece la estampa que me faltaba para darme cuenta lo normal que se está volviendo la diferencia en nuestro país. Creo que hay muchos estudios previos, por supuesto, y tenemos un trabajo importante que ha hecho el propio Heriberto, además, pero y en todos esos estudios habíamos visto que somos un país muy diverso, ¿no? En donde en realidad es difícil hablar, por ejemplo, de un tipo de familia o es difícil hablar de un tipo de mexicano, pero seguimos pensando que la diferencia es excepcional. Y creo que lo que el libro nos muestra es que la diferencia está muy normalizada ya. Y cada vez que abres una página, te enseña a que nada se puede sustentar en esta vida si no es con la familia. Qué importante es la tradicional familia, padre, y madre, hijos, y también los padres que a veces son solteros, las madres solteras. Todo este concepto es maravilloso. El libro tiene vida, y la vida se la da justo la combinación entre el dato, la imagen y la interpretación. Pero no es un libro aburrido. Yo te puedo decir, quien empieza a hojearlo, quien empieza a leerlo, de inmediato lo transporta justo a estas historias de las diferentes familias que hay. El libro nos enseña de manera muy gráfica y nos invita a sentirnos parte de algo. Es el trabajo increíble de 15 fotógrafos junto con 3 autores que nos dieron una pauta increíble para poder representar eso en imágenes, y es un trabajo de investigación impecable, pero aparte es un trabajo de fotografía documental y artística que creo ahorita no se ha visto. En México necesitamos más lugares en donde se hagan las 3 cosas, se estudie, se investigue y se publique. En el momento que tengamos más publicaciones y podamos saber más de nosotros mismos, yo creo que vamos a avanzar mucho más. Aquí hay algo muy importante que te quiero decir, que yo le preguntaba a Heriberto López Romo, y si se lo puedes preguntar a él sería bueno. Yo le preguntaba que internacionalmente este libro, ¿qué repercusión podría tener? Y me dice que mucha, porque no existe un libro igual. Entonces, si no existe un libro de esta naturaleza en el mundo, bueno, pues estamos viendo la importancia que puede tener no solamente en México. Pero yo creo que lo más importante es que las investigaciones se socialicen y que nosotros empecemos a darnos cuenta quiénes somos. Y lo sabemos bien que las investigaciones son muy áridas normalmente, entonces socializarlas así en sí mismas no funciona, pero yo creo que también por eso ayuda que sea un libro ilustrado, porque es una forma de socializarlo incluso para un público no tan especialista, ¿no? Es un hijo más, ¿no? Es un hijo más el poder tener un libro en donde te habla porque te habla de tu propia historia. Te habla de tu propia historia y te habla de las historias de los demás, ¿no? Y como tal, es un gran logro, ¿no? Y me siento verdaderamente honrada el poder haber participado en el mismo. Yo nací investigando, estoy segura, yo siempre que me describo digo que yo creo que la virtud que yo tengo es que logré juntar la patología con la profesión, ¿sí? Entonces a mí sí me gusta investigar, a mí me gusta preguntar, llegar al fondo, estar curioseando, por eso para mí es exactamente lo mismo, ¿sí? El trabajo que hago diario pues es investigar, generar hipótesis, tratar de comprobarlas, o si no las compruebo, pues tratar de
buscar otra respuesta a las inquietudes que existen. Y el libro también es más, a lo mejor es más complicado porque también yo estoy acostumbrada a trabajar bajo presión y los estudios que yo hago desde hace más de 10 años son pagados, ¿sí? Son para un cliente y entonces... Y son para el día 18. Y son para, claro, y entonces trabajo bajo presión, acabo, lo hago y voy rápido, ¿sí? Y en este teníamos tiempos. Para mí el mensaje principal del libro es, señores, México cambió. México es una configuración de muchos tipos de familia y creo que es bien importante que todos aquellos que estamos produciendo cosas de consumo, productos de consumo, servicios, productos sociales, entendamos esta nueva realidad de México. Muchas felicidades a todos los fotógrafos encabezados por Kika Sánchez, a Marisela Rodríguez, a Marisa Hernández y a Heriberto López Romo por esta gran publicación. El libro Ilustración de las Familias en México es parte de la cultura publicitaria aquí, en Status.